Hoy seguimos con el primer libro de Reyes, capítulo 7. Continuamos con Salomón, pero ahora el foco cambia un poco. Después de la estructura principal del templo, que ya vimos, ahora se detalla la construcción de su propio palacio. Y también los acabados finales del templo. Y hay algo que llama la atención desde el principio, ¿verdad? Sí, totalmente. Salomón tardó 13 años en terminar su complejo palaciego. 13 años. Ujú. Y el templo, le llevó 7. Casi el doble de tiempo para su casa que para la casa de Dios. Exacto, eso ya de entrada nos da para pensar bastante. Definitivamente. Así que vamos a analizar este capítulo. Empecemos por el palacio, o los palacios, porque son varios edificios. Es un complejo, sí. Está el llamado Palacio del Bosque del Líbano, un nombre evocador. Y las dimensiones eran enormes. Unos 45 metros de largo, 22 de ancho, 13 de alto. Imagínate. Una barbaridad para la época. Y con hileras de columnas de cedro. Luego un salón del trono que también llaman Salón de la Justicia, todo revestido de cedro, claro. El cedro era el material de lujo por excelencia, importado costoso. Y además construyó residencias separadas, una para él y otra para su esposa, la hija del faraón. Todo con piedra de cantería de altísima calidad, labrada y muchísimo cedro. Esos 13 años dedicados al palacio son muy, muy reveladores. No es solo una cuestión de tamaño. Esta arquitectura buscaba proyectar, digamos, el poderío, la riqueza del reino de Salomón en su apogeo. Claro. Usar tanto cedro del Líbano, que no era de ahí, y esas piedras perfectas, era una demostración de estatus, de recursos. Una declaración. Y fíjate, lo de construirle un palacio aparte a su esposa egipcia, eso no es un detalle menor. Es pura diplomacia. Era afianzar esa alianza tan importante con Egipto. Tiene todo el sentido. Una jugada política importante. Pero volvamos al templo. Porque si bien la estructura ya estaba, los detalles finales son espectaculares. Aquí es donde entra un personaje clave. Exacto. Huram de Tiro. Un maestro artesano. El texto dice que era hijo de madre israelita, de la tribu de Neftalí, y padre fenicio, de Tiro. Un experto total en trabajar el bronce. Una figura fascinante, esa mezcla de culturas y habilidades. Y Salomón lo trae especialmente para estas obras de bronce, que eran muy complejas. ¿Y qué obras? Huram fundió 2 columnas de bronce, gigantescas, para la entrada del templo. Ujú. Medían casi 9 metros de alto, y eso sin contar los capiteles. Que eran enormes también. Más de 2 metros cada capitel, con forma de lirio y adornados como unas redes trenzadas y cientos de granadas. 200 granadas en cada capitel. Impresionante el detalle. Y tenían nombres. Una se llamaba Jaquín, que significa Él establecerá, y la otra Boaz, en Él hay fuerza. Los nombres ya son toda una declaración, ¿no es cierto? Combinan la habilidad técnica, que debió ser increíble para fundir piezas así, Ni me imagino. con un simbolismo muy profundo. Jaquín y Boaz proclaman la estabilidad, la firmeza, el poder de Dios que reside en ese templo. Y los lirios, las granadas, símbolos de vida, de fertilidad, quizá de bendición divina. Es verdad. Pero si hablamos de obras impresionantes de Huram, creo que el llamado Mar de Bronce se lleva la palma. El mar de bronce. Tremendo. Imagínense una pila circular enorme, unos 4,5 metros de diámetro, más de 2 metros de alto. Cabían miles y miles de litros de agua. Una capacidad enorme. Se calcula unos 40,000 litros, más o menos. ¡Qué bárbaro! Y descansaba sobre 12 bueyes de bronce mirando hacia afuera. Y el borde tenía forma de flor de lirio. Precioso detalle. Además, hizo 10 bases móviles de bronce, con ruedas, y paneles decorados con leones, bueyes y querubines, estos seres alados protectores. Sí. Y sobre esas bases iban otras 10 pilas más pequeñas. El mar seguramente se usaba para las purificaciones rituales de los sacerdotes, pero el simbolismo es muy rico. Podría representar las aguas primordiales, ¿no? Las del caos, ahora contenidas, ordenadas por Dios. O la fuente de la gracia divina. Interesante perspectiva. Los 12 bueyes, claro, simbolizan fuerza, soporte, quizás las 12 tribus.
Y los leones, bueyes, querubines en las bases, refuerzan esa idea de realeza, poder y presencia sagrada. Y la cantidad de bronce fue descomunal. Tanto que el texto dice que ni se pesó. O sea, era una cantidad incalculable para la época. Increíble. Bueno, y después de todo este despliegue de bronce en el exterior y el atrio, Ujú. el capítulo pasa al interior del templo, a los objetos hechos de oro puro por Salomón mismo, o bajo su dirección directa. Ahí cambia el material. Totalmente. El altar de oro para el incienso, la mesa para el pan de la proposición, esos panes especiales que se ofrecían, 10 candelabros de oro puro. 10. 5 a la derecha y 5 a la izquierda, iluminando el lugar santo justo antes del lugar santísimo. El espacio más sagrado. Y muchísimos utensilios menores, despabiladeras para las mechas de los candelabros, copas, tazones, incensarios, todo de oro. Hasta los detalles más pequeños. Incluso las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las de la nave principal del templo, eran de oro macizo. Fíjate qué importante ese contraste que marca el material. El bronce afuera. Resistente, funcional, magnífico, sí, pero para el exterior. Claro. Y el oro puro, adentro, reservado para lo más sagrado, lo que está más cerca de la presencia divina. Establece una jerarquía de santidad muy clara. No lo había pensado así, pero es verdad. Y como broche final, Salomón trae al templo todos los tesoros, la plata, el oro, los objetos que su padre, el rey David, ya había consagrado para este fin. Y eso es clave también. Al incorporar los tesoros dedicados por David, Salomón no solo completa la obra materialmente, sino que conecta su reinado y su gran proyecto con el legado de su padre. Une las generaciones en la culminación de este centro de culto para Israel. Un cierre muy significativo. Entonces, resumiendo este capítulo 7, vemos la escala monumental de las construcciones de Salomón. Por un lado, su propio complejo palaciego, un reflejo de su poder, su riqueza, quizás, bueno, su lujo personal. Sí, una inversión de tiempo y recursos enorme. Y por otro lado, los acabados del templo, con una atención al detalle increíble, una riqueza deslumbrante, el trabajo maestro de Huram en bronce para el exterior y la abundancia de oro sagrado en el interior. Exacto. Y todo esto nos deja quizás con una reflexión interesante, ¿no? Esa coexistencia y esa diferencia de escala temporal. 13 años para el palacio, 7 para el templo, más toda esta descripción de la riqueza invertida que acabamos de repasar. ¿Qué nos sugiere sobre las prioridades en ese momento? Sobre cómo se entendía y se demostraba el poder real y cómo se manifestaba la piedad o la devoción en el punto culminante del reino de Salomón. Una muy buena pregunta para seguir pensando.